Entonces, hemos estado compartiendo contigo, por supuesto, los resultados de los análisis que se han llevado a cabo con respecto a esta elección y cómo se está llevando a cabo. Hemos platicado con Integralia Consultores acerca de los riesgos, de los retos que se tienen en este proceso electoral. Se ha hablado del reto de motivar la participación ciudadana, la polarización que existe y, por supuesto, como actor fundamental, el tema de la inseguridad y la amenaza que significa en este proceso electoral. Lo advirtieron desde hace tiempo. Pero también México Evalúa ha elaborado un diagnóstico de cómo ha pesado el tema de la inseguridad en este proceso electoral. Y han hecho incluso una recopilación de datos que nos permite ver y comparar cómo se dieron los procesos electorales en años pasados y cómo se está viviendo en estos momentos. Y yo le agradezco mucho a Celín González, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, que lo comparta con nosotros. Celín, muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, Jonathan. Gracias por conversar con nosotros y bueno, pues preguntarte justo esto, en comparación, empecemos por ahí, en comparación con la última elección que habíamos tenido, con elecciones pasadas que habíamos tenido en este país, ¿cómo está pesando el tema de la inseguridad, de los ataques en contra de candidatos y candidatas? Bueno, lo que vimos el día de ayer, lo que atestiguamos en Coyuca de Benítez, de este candidato asesinado en su cierre de campaña, ¿cómo está pesando en este proceso electoral? Sí, efectivamente, como mencionas, a lo largo de estas 2 décadas hemos observado un incremento de estos ataques a personas que participan en la política de manera amplia, ya sea candidatos o precandidatos y militantes, pero también a otros tipos de funcionarios, como funcionarios de bienestar social, funcionarios de secretarías municipales de finanzas, en fin. Entonces, hemos observado este incremento y, por ejemplo, si comparamos de 2006 a 2012, se habían registrado en ese periodo 311 ataques. Ahora, si lo comparamos con el periodo 2018-2023, hemos visto que aumenta, se triplica la violencia político-criminal y ahora tenemos 836 ataques. Justamente con el asesinato ayer del candidato de Coyuca de Benítez, hemos sobrepasado las cifras del 2021. En 2021 tuvimos 84 ataques a candidatos y precandidatos. En este periodo hemos registrado 100 ataques a candidatos y precandidatos. Ahora, ¿qué nos refleja esto, pues, de la realidad que estamos viviendo en este país? Y te lo pregunto, Celín, porque aunque parecería de lo más obvio, el gobierno federal ha insistido en que no pasa absolutamente nada, que es una exageración, pues. Pues sí, efectivamente, es una cuestión muy grave, porque lo que buscan los grupos de crimen organizado al atacar a estas personas que participan en política, pues digamos es mantener las redes de protección que tienen o poder escoger candidatos o candidatas que estén afines a sus intereses, ¿no? Y eso pues es muy grave porque está permeando el ayuntamiento, que es, digamos, la célula básica de la democracia mexicana. Es el lugar en donde los ciudadanos y ciudadanas van y se sienten mucho más cercanos a la política que, por ejemplo, con un diputado, con una diputada, claro, o con un senador. Entonces es muy grave lo que está sucediendo a nivel municipal y hemos observado también que esta violencia, estos ataques han ocurrido en 581 municipios del país, lo que equivale a cerca a un 60% de la población que habita en México. Es altísimo el número de personas que están cercanas a esta violencia político-electoral y pues efectivamente tiene efectos muy claros sobre la participación electoral, sobre el desarrollo mismo de las elecciones con los funcionarios de casilla y mismo sobre la trayectoria de seguridad del mismo municipio. Ahora, ¿qué se está considerando como ataque? ¿Qué entra dentro de estos 836 eventos? ¿Qué es lo que se ha reportado? Mira, tenemos diferentes criterios, digamos, para ir categorizando estos ataques. La base de datos Votar Entre Balas observa los ataques a candidatas y candidatos, autoridades electas como regidores, diputados, senadores o gobernadores, funcionarios de distintas áreas, puede ser de finanzas, judicial, de la Fuerza de Seguridad Pública, policías municipales, integrantes de partido, familiares e instalaciones. Esos son las posibles, digamos, víctimas que observamos en la base de datos. Y, digamos, nosotros,
analizamos asesinatos, ataques armados, que son ataques que resultaron en la muerte de las personas, atentados, esto es un poco diferente al ataque armado, que es ataques que no resultaron en la muerte de la persona. Por ejemplo, ayer también pasó una balacera a la candidata de Morena, de Rosalinda López, en Matías Romero, en Oaxaca, ¿no? Ese entraría como un atentado. Secuestros, donde el paradero de la persona no se conoce posteriormente, desapariciones, el paradero de la persona no se conoce, y amenazas, cuando tienen una consecuencia tangible, digamos, en la candidatura, es decir, que se bajan, tal como vimos en Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, ¿no? Se bajan de la candidatura por amenazas. Esos son los diferentes ataques que analizamos en estas diferentes víctimas, porque como te comenté, hay que observar la violencia político-criminal mucho más allá de las elecciones, porque sí tiene efectos sobre la trayectoria del municipio, sobre todo la trayectoria de seguridad. Encontramos que por cada ataque a estas autoridades, en el año presente, aumenta en el año futuro, en el siguiente año, en 5 unidades la tasa de homicidios. Entonces sí tiene un efecto directo sobre la trayectoria de seguridad del municipio. Claro. Ahora, ¿qué tan frecuentes fueron? ¿Cada cuándo se estuvieron presentando? Mira, digamos que ha ido incrementándose a lo largo de estos meses electorales, y justamente el mes de abril y el mes de mayo van a ser los meses más violentos con respecto a estos ataques, que es justamente unos días antes de la elección, porque lo que buscan los grupos de crimen organizado pues también es movilizar y desmovilizar el electorado, porque esta violencia tiene efecto en la participación electoral. Claro. La gente está menos dispuesta a participar si tiene miedo. Entonces, disminuye la participación electoral, pero también una manera de incidir en las opciones de candidatura que tenemos y escoger a quienes sean más afines a estos intereses de los grupos de crimen organizado. Entonces, generalmente, y lo que hemos visto y la evidencia, tanto en 2018 pasó así como en 2021, los meses más violentos es un mes antes de la elección, y eso se está reproduciendo en este mismo año 2024. Celín, cuando daba el reporte de los ataques, me llamó la atención, ¿es las elecciones a cargos de elección popular municipales los que más estaban en la mira y que están siendo atacados? Sí, efectivamente, como mencionas, el ámbito municipal es el más atacado, con 77% de las víctimas, de acuerdo a nuestros conteos, con 77% de las víctimas suceden a nivel municipal. ¿Por qué suceden a nivel municipal? Porque el municipio como tal, y como has mencionado anteriormente, Erika, el gobierno federal ha fortalecido a lo mejor políticas a nivel federal, pero ha abandonado fortalecer las capacidades institucionales locales. Y por eso es tan fácil atacar a los ayuntamientos y a estas personas que están en los municipios, porque no tienen capacidades institucionales para detener estos ataques. Entonces, creo que en un futuro habría que pensar en cómo fortalecer a nivel local, dejar de fortalecer tanto a nivel federal, pero fortalecer a nivel local, no solamente las capacidades del ayuntamiento, ya sea mejorar la transparencia y rendición de cuentas, saber los perfiles de candidatos y candidatas, sino también fortalecer a las policías municipales. Cerca de 200 municipios en el país no tienen policías municipales. Esto es grave. Claro. Entonces, creo que en un futuro sí habría que pensar en plantear cómo fortalecer este ayuntamiento y fortalecer al ámbito municipal sobre todo. Ahora, ¿qué efectos persigue esta violencia? ¿Qué efectos está teniendo? Porque entiendo, no solo es inhibir la participación de ciertos actores en la dinámica, en la vida política, aquellos a quienes se les ataca, sino también tiene un efecto en la participación, Celín. Sí, efectivamente tiene un efecto en la participación. Lo que hemos observado tiene dos efectos. Uno, en la participación como funcionarios de casilla. Hay mucha evidencia de que, por ejemplo, en lugares mucho más violentos hay más rechazos de funcionarios de casilla. Nosotros fuimos un poco más allá y observamos qué pasa el mismo día de la elección si se presentan estos funcionarios de casilla. Lo que mandata la normatividad es que si no se presenta un funcionario de casilla y no tienes las 9 personas reglamentarias que deberías tener en esa casilla, tienes que escoger a alguien de la fila que está formado para votar. Sí. Pues muchas veces lo que buscan es
imponer miedo para que no se presenten estos funcionarios de casilla y poner en primer lugar de la fila el día de la votación a alguien acorde a sus intereses. Entonces, eso puede tener un efecto sobre el mismo conteo, digamos, de los votos. Pero además tiene un efecto sobre la participación de los votantes. En esta, por cada autoridad atacada, ya sea precandidato, candidato, militante, autoridad de finanzas o de seguridad pública, tiene un efecto, reduce la participación electoral en 3%. Entonces, por cada ataque, si tiene 5 ataques, pues redujo 5 veces, ¿no?, la participación en 3%. La gente tiene miedo a ir a votar y pues obviamente tienen son racionales los votantes y dicen, pues si mi voto no va a valer en este contexto de violencia, ¿para qué salgo a votar? ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos en este contrapeso que se requiere hoy en este país? ¿Cómo evitar justamente que este proceso electoral lo protagonice la violencia, el miedo? ¿Cómo evitar esto, Celín? Mira, efectivamente creo que aquí los ciudadanos pues tienen que ejercer su derecho a votar y digamos, ejercer su derecho a votar en un espacio público, ¿no? Sin embargo, pues obviamente sabemos que en ciertos municipios esto no es posible y es mejor proteger la vida, pero sí ir acompañado, por ejemplo, ir a votar puede inhibir, ¿no?, ciertas cuestiones de violencia y lo que hay que hacer es que entre más vote la población, menos van a poder, digamos, permear las elecciones de estos grupos de crimen organizado. Lo que buscan ellos es que no vayamos a votar, ¿no? Entonces, para combatir eso es un poco ir a votar, a menos que sí, efectivamente, te encuentres en algún municipio donde tu vida está en peligro, ahí sí, lo primero es la vida, pero efectivamente ejercer este derecho en el espacio público es sumamente importante y sí reduce la operación de estos grupos de crimen organizado. ¿Y las autoridades qué les toca hacer? En vez de negar esta realidad, ¿cómo tendrían que estar reaccionando? Las autoridades tendrían que ser las más responsables de todo esto, no solamente autoridades electorales de generar sus protocolos de prevención y atención, ¿no?, como han estado haciendo algunos OPLES a nivel estatal, pero no es suficiente, necesita haber una coordinación con las fuerzas del orden federal y local, subnacionales, sobre todo para proteger a estas candidatas y candidatos que están ejerciendo su derecho a participar políticamente, pero también las autoridades judiciales tendrían que, en caso de que suceda un evento de estos, tendrían la obligación de abrir carpetas de investigación y concluirlas para poder sancionar a las personas responsables. Y ahora yo creo que sí, a largo plazo tendríamos que estar pensando en sí solicitar a los partidos políticos que se alejen de aquellas candidaturas que tienen procesos muy claros de violencia, de impunidad y de corrupción dentro del municipio. Sí sabemos, ¿no?, que y esto afecta a todos los partidos por igual, todos los partidos han sido víctimas de estos ataques, como son, digamos, partícipes de estos ataques, necesitan alejarse de estas candidaturas que están, digamos, cercanas a estos procesos de violencia e impunidad, que sí existen, y bueno, ahí tenemos que trabajar mucho la democracia interna de los partidos políticos para que efectivamente eso suceda. Decías, lo han vivido todos los partidos políticos, pero ¿hay alguno que más? No, la verdad es que han atacado a los míos, o sea, digamos, Morena actualmente pues es el partido más atacado, pero si juntamos la coalición PAN-PRI-PRD, pues están más o menos muy parecidos los ataques, ¿no? No hay ningún partido político que ataquen más o ataquen menos, más bien depende de las zonas geográficas. Los estados, por ejemplo, ahorita de Chiapas, Guerrero, Jalisco, están viviendo altos picos de violencia y ataques contra estas personas candidatas, pero tiene que ver más bien con la geografía más que con el partido político, pero sí todos los partidos políticos, incluyendo partidos políticos locales, han recibido ataques y pues eso indica que pues tendríamos que trabajar todos los partidos para poder seguir avanzando y reduciendo este tipo de ataques que sí tienen un efecto directo sobre la democracia municipal.
Celine, pero yo me quiero quedar con esta parte. Entre más empoderados estemos los ciudadanos, entre más estemos participando, pues más difícil va a ser que nos amedrenten. Por eso creo que es fundamental, como lo decías, el que participemos, el que vayamos a votar, con las reservas que tú decías. Bueno, pues en aquellas localidades donde definitivamente no se puede, bueno, pues no se podrá, pero en el resto del país, en el resto de las localidades tenemos que salir a votar y tenemos que exigir también a las autoridades que cumplan con esta parte del reforzamiento de la seguridad para que todos podamos participar. Te agradezco mucho, Celine. Muchas gracias, Erika y Jonathan. Gracias. Muy buenos días. Celine González, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa.